Muy buen día a todos los estudiantes, docentes o público en general que esté escuchando esta sesión de podcast sobre el ordenamiento territorial en Costa Rica, específicamente para la carrera de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Hoy vamos a tratar específicamente el tema de Ley de Planificación Urbana y también el Manual de Planificación por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que lo veremos un poco más adelante, pero iniciaremos la sesión del podcast específicamente con la Ley de Planificación Urbana, viendo y adentrándonos un poco en qué es principalmente esta Ley de Planificación Urbana y algunos aspectos generales que también tenemos que tomar en cuenta para darle la importancia que realmente tiene a nivel de nuestro país, ¿verdad? Ahora bien, entonces, comenzando, podemos ver qué es la Ley de Planificación Urbana. Realmente la Ley de Planificación Urbana es un documento estatal que nos se encarga de decirnos a nosotros cuáles son los estatutos, cuáles son los reglamentos que nosotros debemos acatar para poder llevar a cabo una planificación territorial adecuada. Entonces, en la diapositiva se pueden ver cuatro fundamentos específicos en los que se lleva esta ley. Principalmente es la expansión ordenada de los centros urbanos, que cuando se llegue a desarrollar, voy a poner el ejemplo del Cantón de Grecia, cuando se llegue a desarrollar una expansión por temas industriales o inclusive ahorita en el año 2025 que estamos teniendo todo este desenvolvimiento por zonas francas, que se llegue a dar una expansión ordenada y contemplando a futuro lo que puede llegar a pasar con esa infraestructura en términos inclusive de hidrología, por ejemplo, o de escurrimiento de aguas. Entonces, toda esta expansión no solamente involucra en qué nivel tenemos que nosotros plantear los asentamientos humanos, sino cómo desarrollamos también nosotros a nivel industrial y también a nivel de que se forme una balanza entre lo que nosotros desarrollamos urbanamente y también lo que nosotros tengamos en cuenta la parte ambiental, ¿verdad? Que esta parte de desenvolvimiento humano, urbano, rural, no se ve involucrada la parte de recursos naturales, que es súper importante también para el desarrollo de nosotros como país. Por eso da también el equilibrio entre el desenvolvimiento urbano y el rural, que es el segundo punto muy importante que se fundamenta esta ley. También en el desarrollo eficiente de las áreas urbanas para contribuir a un mejor uso de recursos naturales y humanos, que era lo que se estaba mencionando anteriormente, sobre que tenemos que tener un balance, ¿verdad? No podemos crear un desarrollo urbano, rural, sin tener en cuenta, sin contemplar todos los recursos naturales que rodean al mismo. También la orientada inversión en mejoras públicas, es decir, no desviar fondos económicos a un desarrollo urbano que más adelante o a futuro va a tener consigo un desempeño o un desempeño sí, a nivel social, también a nivel ambiental, que no sea el esperado, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la importancia realmente de que haya una ley de planificación urbana en nuestro país? La importancia realmente radica en que esa reglamentación, cuando se crean planes de desarrollo urbano, tiene que implementarse. Es decir, no podemos crear, vuelvo a poner el caso del Cantón de Grecia, no podemos desarrollar un plan de ordenamiento territorial en el Cantón de Grecia sin antes tener una base jurídica, una base legislativa que nos oriente en el proceso de ordenamiento territorial. Entonces, por eso se enfatizan tres principales aspectos de ese importante. Primero, que haya posibles vacíos legales, ¿verdad? Que les puedan aprovecharse, por ejemplo, temas de industrias, proyectos muy grandes y que vean un vacío legal para poder implementar sus proyectos o infraestructuras sin tener contemplado toda esta parte, ¿verdad? De habilidad ambiental y de qué tanto impacto nosotros tenemos en el territorio, acatando obviamente lo que ya venga en un plan de ordenamiento territorial propio del municipio en el que se esté implantando el proyecto. Ahora, no vamos a crear, por ejemplo, con ese tipo de posibles vacíos legales, una empresa súper grande o una infraestructura muy grande para algo industrial que contemple un espacio no especificado o no aprovechado para ese tipo de usos en el plan de ordenamiento que ya esté vigente, ¿verdad? En el caso de que sea un municipio que tenga un buen plan de ordenamiento territorial aprobado también por el municipio. También el desarrollo urbano y rural, de la mano con el mantenimiento de áreas protegidas y protección de recursos naturales. Eso se alinea montones con lo que estamos hablando al principio de qué es la ley realmente de planificación urbana,
porque inclusive acá llegan a haber mucha convergencia de otro tipo de leyes, inclusive a la ley orgánica del ambiente, Costa Rica, ¿verdad? Luego, priorizar el entendimiento de la población costarricense sobre el ordenamiento territorial y cómo éste les debe interesar. Eso es un punto súper importante porque aquí añadimos la variable social, ¿verdad? La variable comunal. El del plan de ordenamiento territorial tiene una variable muy específica sobre la parte social y es que las comunidades donde se vaya a implementar el plan de ordenamiento tienen que estar de acuerdo con este plan. Pensemos en que estamos organizando el terreno de mano con una viabilidad ambiental, con una viabilidad de orden, de seguridad, de prevención de riesgos inclusive, imaginándonos probablemente el desarrollo que eso pueda tener a futuro. Entonces, es ahí donde la variable comunal entra en juego, porque entonces muchísimos, por ejemplo, vecinos van a poder ponerse en contra de ese tipo de leyes si el ordenamiento territorial que estamos planteando no les beneficia a futuro con posibles negocios, con posible construcción de viviendas, con posible aprovechamiento del territorio en otro tipo de usos. Es ahí donde hay que darle la importancia y el consentimiento informado, obviamente, de lo que realmente conlleva tener un plan de ordenamiento territorial y que no es solamente enfatizando el desaprovechamiento de algunos terrenos para algunas personas y para otras no, sino más bien que es igualitario, algo que es un ordenamiento para todos y todas, para el disfrute y goce de todos y todas, y que todos se vean también beneficiados con dicho ordenamiento, no como algo más restrictivo que en cierta parte llega a ser, ¿verdad? Es una de las funciones principales del plan de ordenamiento, de que llegue a tener alguna reglamentación, no solamente se construya por construir, sino que lleguemos a tener algo en lo que podamos apoyarnos para, ¿verdad? Ahora bien, realmente vamos a ver en esa diapositiva, recopilé un poco de lo que eran la realidad de Costa Rica, realmente en noticias, por ejemplo. En la primera tenemos un documento oficial acerca de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial que abarcaba desde 2012 al 2040. Este documento busca como enfrentar todos esos problemas en el marco estratégico, coordinado y planificación a largo plazo de lo que ya estaba preestablecido en el ordenamiento territorial de Costa Rica. Entonces llega como a darle un efecto de oficializar un efecto de oficializar para efectos de aplicación obligatoria toda la política de ordenamiento territorial y ya había sido planteada para el 2012-2040, 2012 al 2040 y que todavía no ha sido aplicada en el gobierno costarricense. Luego, desde la Universidad de Costa Rica, también el desorden territorial impera en Costa Rica, que es una noticia. Por ejemplo, evidencia la importancia y también lo que conlleva la ausencia de un plan territorial a nivel de país fuera de las zonas protegidas, ¿verdad? Lo que genera también un desequilibrio ambiental muy grande. Recordemos que esto es parte de la balanza, ¿verdad? Nivelar un poco lo que es el desarrollo urbano, no quedarnos en lo básico, ni tampoco en zonas no urbanizadas no llevar el desempeño realmente del país a flote, sino que se genere una viabilidad para poder seguir desarrollando nosotros a nivel industrial, urbano, rural, pero de la mano con recursos, por ejemplo, como el hídrico, que es tan importante para las comunidades, inclusive para procesos industriales masivos. Eso también genera, por ejemplo, esas alteraciones del ciclo hidrológico y pérdida de competitividad económica. Pensemos en las zonas francas que ahorita mismo se están implementando en Grecia. Obviamente son proyectos muy grandes que conllevan un gran volumen de agua y no solamente para su función diaria, sino llevan un gran volumen de agua en cuestión de descubrimiento. Descubrimiento que antes los cuerpos de agua superficial que estaban cerca bueno, que están cerca de las zonas francas, no contemplaban. Entonces, todo este tipo de efectos pueden llegar a afectar en cuanto a qué, en cuanto a flora, en fauna, en cuanto a, por ejemplo, cabezas de agua, un fenómeno hídrico que se puede dar en los cuerpos de agua superficial más cercanos a las zonas francas, por obviamente un exceso del recurso o el escurrimiento que está generando esta zona franca. Aunque legalmente se vean las disposiciones por ejemplo, de tanques
a finales del alcantarillado pluvial para evitar precisamente ese incremento en el caudal que se le pueda dar al río, igualmente estamos generando un impacto y no estamos tampoco vigilando a gran escala el que esto se esté realmente regulando, ¿verdad? También está el último documento que encontré, que es un estudio que señala la lentitud y problemas con el ordenamiento territorial en Costa Rica, un proceso muy lento que se está dando muy lento, pero hay que ir de aquí de la mano, y va muy de la mano también con la gestión de cuencas hidrográficas. Es un proceso que conlleva mucha organización comunal. Al nosotros involucrar la parte social, se ralentizan muchísimos procesos porque es una parte muy importante y mucho, de muchísimo énfasis. Hay que recalcar en que todas las comunidades y todas las personas que estén dentro de los planes de ordenamiento territorial estén claros de lo que se está realizando en su territorio y de cómo les funciona esto y cómo les puede llegar a impactar. Al involucrar esta variable social, siempre vamos a tener un proceso un poco más lento e inclusive por lo mismo de priorizar cómo es que nosotros podemos darle esta importancia y que la gente realmente comprenda la importancia y cómo se ve realmente inclusive beneficiada y cuáles son sus derechos, ¿verdad? Inclusive ahí también va de la mano la importancia de la ley de planificación urbana de Costa Rica, porque también da este aporte en cuanto a cómo puede un ciudadano que no esté de acuerdo con un plan de ordenamiento territorial defenderse ante la nación. También es un derecho que todos y todas tenemos, ¿verdad? Que si no estamos de acuerdo con algo que esté desarrollándose en nuestro territorio o en nuestras comunidades, poder defendernos por ser un país democrático. Ahora bien, hay algunos artículos en los que me gustaría enfatizar, que son artículos de importancia hídrica en la ley. Por ejemplo, el artículo 3 de los servicios públicos para analizar y ubicar en forma general los proyectos sobre transporte, comunicaciones, electrificación, abastecimiento de agua, drenaje pluvial y sanitario, instalaciones educativas y asistenciales y todos los demás que por su función, tamaño, extensión, situación legal u otra causa deban incluirse dentro del referido plan. Específicamente me gustó porque siempre en todas las variables de servicios públicos vamos a incluir el agua. Y es algo que como gestores integrales del recurso hídrico tenemos que tener bien pensado y bien capacitado a fondo. De que siempre que vaya a haber ordenamiento territorial, va a haber alguna variable del recurso hídrico que siempre va a estar presente. En esto se ve muy involucrado lo que es el Instituto de Alcantarillados, eh, de Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? La AIA, que es sumamente importante de abarcar. Por ejemplo, el artículo 32 dice que el reglamento de fraccionamiento de organización, que es cuando ya se está creando el plan, al puntualizar las condiciones municipales para permitir fraccionamientos, organizaciones o ambas operaciones, entre otros requisitos, debe incluir todo lo correspondientes a normas mínimas sobre construcción de calles y aceras, pavimentos, cañerías, drenajes pluviales y sanitarios. Aquí ya esto va más por el lado de inclusive que no sea agua potable, sino todo lo que vamos a dar de drenaje, ¿verdad? Todo lo que es pluvial y sanitario. Cómo se va a gestionar eso también y que lo que esté actualmente construido no llegue más bien a influir o a impedir el desarrollo urbano, ¿verdad? Sino que trabajar bajo estas bases que ya tenemos. Luego el artículo 38, inciso A, que no se dará permiso, por ejemplo, de urbanizar terrenos cuando el proyecto no satisfaga las normas mínimas reglamentarias o los interesados no hayan cumplido los trámites pertinentes, entre los que está la aprobación indispensable de los planos por la Dirección de Urbanismo y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Ven que acá el artículo 38, inciso A, lo especifica aún muchísimo más. Todo lo que son, imagínense que no se puede dar ni siquiera permiso si se tienen si no se tienen los trámites pertinentes en cuestión de agua, ¿verdad? Entonces, es aquí donde la variable hídrica siempre va a tener una importancia y un paso más allá que nosotros como gestores integrales del recurso hídrico debemos de ver. Debemos visualizar inclusive posibles campos de trabajo que a futuro nos funcionen y nos beneficien a implementar la carrera no solamente en un solo aspecto, no algo más generalizado, ¿verdad? Algo que nos nutra muchísimo más como profesionales y podamos dar ese plus, ese extra a lo que es el ordenamiento en Costa Rica. Ahora bien, vamos con el manual de planes reguladores del INVU. Este manual realmente se complementa o trata de actualizar el ya existente, porque ya había uno antes de
llegar a la actual, ¿verdad? No es como que esta es la primera versión. Entonces, como que se basa en el pasado y trata de darle ese plus, esos extras que no tenían contemplados el anterior manual. Este es creado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que es una entidad muy importante en lo que es el ordenamiento territorial de Costa Rica. Aspectos claves del documento, qué es lo que busca, ¿verdad? Esto es extraído propiamente del documento y es que el documento orienta realmente sobre los planes reguladores, sobre la elaboración y gestión de planes reguladores que actúan como instrumentos claves para el ordenamiento territorial de Costa Rica, ¿verdad? Ahora, el manual consiste, como ya les había mencionado, de una actualización del manual de procedimientos para la elaboración y redacción de planes reguladores. O sea, se basa en el planteamiento de lo ya creado, pero le da esta actualización de lo que no teníamos anteriormente, ¿verdad? También busca integrar la variable ambiental al procedimiento de elaboración de planes reguladores, con lo que leí y a lo poco que logré investigar, porque esta cuestión de ordenamiento territorial en Costa Rica ha sido un tema de muchísimos años. Entonces, no es posible abarcar muchísimas más cosas de las que ahorita tengo en presentación, pero es importante ver que la variable ambiental realmente es hasta lo actual que se está tratando de implementar muchísimo más. Antes se veía el ordenamiento territorial como un ordenamiento desinteresado, un ordenamiento desligado de lo ambiental cuando realmente tiene que estar totalmente ligado, ¿verdad? Sin una parte no podemos obtener la otra. ¿En qué sentido? En lo que ya anteriormente habíamos hablado. E inclusive actualmente se ve los aspectos negativos de no tener las dos relaciones, ciertamente. E inclusive se ven muchos aspectos políticos que llegan a incidir en esto, muchísimos aspectos políticos como cuáles, bueno, que cuando un municipio no tiene plan de ordenamiento territorial y las comunidades no tienen, por ejemplo, en qué basarse, poder decirle a una empresa, a una industria, este no es un lugar adecuado para poder implementarse fuera de lo que genere la empresa como empleos o un desarrollo más urbanizado hacia esas comunidades, fuera de esto, si no tiene un plan regulador en el que apoyarse, básicamente, si políticamente, aunque sea incorrecto, la municipalidad le da la viabilidad ambiental para que la empresa se establezca ahí, va a costar muchísimo más que la comunidad pueda actuar sobre eso, ¿verdad? Contemplando, eso es un problema social que se ha visto en muchísimas partes ya, contemplando obviamente de que sería principalmente la entidad municipal la que debería de velar porque esto no se dé, ¿verdad? Pero entraríamos en aspectos más políticos, y éticos que bueno, no están dentro del proceso, ¿verdad? Que realmente debería de contemplarse en cuestión de planes reguladores. Es ahí donde viene la parte importante de plan de ordenamiento territorial y todos esos derechos que se le asignan realmente a las comunidades, ¿verdad? Para que puedan actuar en torno a ese tipo de situaciones. Ahora bien, el formato del manual, ven que en una primera instancia tenemos, por ejemplo, aspectos generales, que indican elementos tales como el objetivo estratégico, el ámbito de aplicación y alcance del manual, hasta dónde llega el manual, ¿verdad? Muy importante el marco jurídico, en qué se basa el manual para poder llegar a actuar, en qué se basa el manual para que pueda ser utilizado por las entidades correspondientes municipales o inclusive otros tipos de entidades que también participan en planes reguladores. El marco conceptual, eso es un marco que ya bueno, a nivel universitario se trabaja bastante, es una red de conceptos que nos ayudan a vincular el tema de que se está hablando, ¿verdad? Con el resto del contenido del propio documento, ¿verdad? También está la elaboración del plan, y ya eso indican objetivos estratégicos, el ámbito de aplicación, hasta cuánto vamos a llegar nosotros y hasta qué alcance, ¿verdad? Una fase de gestión del plan, que ahí se da la implementación, seguimiento, evaluación. Se da la modificación, suspensión y derogación del plan, es decir, si se niega o se acepta el plan. Y la asesoría, revisión y adopción de todos los anteriores. Esa ya es la fase más gestionadora del plan. Y los anexos, que los incluyen todos los instrumentos complementarios al plan desarrollado por el INBU, ¿verdad? Y por acá dejaremos la sesión del podcast de hoy
que esto es con respecto al Plan Regulador Urbano Municipal de Valverde Vega Sarchí. Específicamente el que se muestra en pantalla es el de Bajos del Toro, o planteado por la Municipalidad de Valverde Vega, este, como Toro Amarillo, ¿verdad? Municipalidad de Valverde Vega era el nombre que antes poseía el cantón de Sarchí, entonces por eso le agregué los dos. Vean que, bueno, un plan vagamente regulador urbano tiene muchísimos elementos a nivel físico, ¿verdad? El plan. Y todos esos son entendidos mediante la simbología general, ¿verdad? Que se plantea en el mismo plan. Y en el caso de Toro Amarillo o Bajos del Toro se puede ver, bueno, aquí no tenemos el documento general, digamos, el plan totalmente extendido, pero es un distrito, ¿verdad? Muy pequeño realmente. Se puede ver simbología, por ejemplo, de los ríos y quebradas, todo lo que son límites cantonales, zonas rurales concentradas o zonas de protección, que en Toro Amarillo tenemos el Parque Nacional del Agua, ¿verdad? El Juan Castro Blanco. Entonces, esto es un poco de lo que se puede llegar a ver en un plan de ordenamiento territorial realmente y cómo podemos llegar a aplicarlo al campo realmente, porque eso es una visualización digital de lo que tenemos físicamente, ¿cierto? Entonces, cuando haya una expansión industrial en algún futuro, inclusive turística, que es un lugar muy turístico, los Bajos del Toro, se pueda tener en consideración todas estas partes para no más bien de crear un desequilibrio en la cuestión ambiental, hablando de que estamos en una zona muy protegida, y el desarrollo igualmente urbano, rural e industrial o turístico que llegue a tener en un futuro los Bajos del Toro. Y con esto me despido. Espero la sesión de este podcast haya sido bastante enriquecedora sobre los planes de ordenamiento territorial de Costa Rica, sobre la importancia y el papel que estos juegan realmente en nuestro desarrollo como país.